Mi esposa estaba teniendo una aventura con el esposo de su mejor amiga de toda la vida. Así que, en silencio, tracé un plan para desmantelar su engaño y lo que descubrí después fue una cadena de eventos que jamás habría imaginado. Tengo 35 años y mi esposa, Lina, tiene 33. Llevábamos 6 años de casados. Nos conocimos en la universidad, salimos por un par de años y luego nos casamos en una ceremonia pequeña. No tuvimos hijos, ambos estábamos enfocados en nuestras carreras. Yo trabajaba más de 60 horas a la semana en una firma de ingeniería, mientras ella ascendía posiciones en una agencia de marketing. Desde fuera, nuestra vida parecía ideal. Un apartamento cómodo en una buena zona, 2 autos y vacaciones anuales en playas paradisíacas. Lo que muchos consideran el sueño americano. Yo diseñaba estructuras comerciales todo el día, llegaba agotado a casa y los fines de semana eran para descansar o ver alguna serie. Nada emocionante, pero funcionaba, o eso creía. Mi rutina era constante, despertador a las 5:30, gimnasio a las 6, en la oficina antes de las 8. Día tras día, estaba construyendo una base sólida para un futuro mejor. Al menos eso pensaba. Al principio, Lina parecía compartir esa visión. Era ambiciosa, enfocada, siempre apoyándome. Los domingos preparaba la comida de la semana, me dejaba notas dulces en el almuerzo, esas cosas que uno ve en redes sociales. Pero hace aproximadamente un año, noté que algo cambió. Al principio fueron detalles menores. Dejó de cocinar con la excusa del trabajo. Las notas desaparecieron. Empezó a tener más cenas con clientes y reuniones de equipo. Yo asumí que estaba expandiendo su red profesional. Eso era lo que queríamos, ¿no? Nuestra vida social giraba en torno a otras parejas, antiguos compañeros de estudio y colegas del trabajo. Fue en una actividad benéfica a la que Lina me arrastró cuando conocimos a Andrés y su esposa, Camila. Él, de 34 años, era ese tipo de vendedor alto, bronceado todo el año, que siempre hablaba de su último trato cerrado o de su viaje a algún lugar exótico. De esos que usan mocasines sin medias y tienen los dientes tan blancos que parecen falsos. Camila, su esposa, era todo lo contrario, reservada, inteligente, observadora y con una belleza discreta. Lina decía que eran amigas desde el instituto. Empezamos a invitarles a cenar en casa 2 veces al mes. Andrés siempre llegaba con un vino carísimo y presuntuoso. Es un Burdeos que conocí por un cliente. Probablemente no te suene, decía. Claro que no. Nadie gasta $200 en una botella a menos que quiera impresionar. Camila solía traer postres caseros y se mantenía en silencio, observando a todos. Con el tiempo, esos encuentros se tornaron incómodos. Andrés lanzaba indirectas sobre mi trabajo, mirando a Lina mientras decía cosas como, ¿sigues en la misma empresa? Después de esas cenas, Lina solía alabar lo ambicioso y exitoso que era él. Él sí entiende cómo se juega en este mundo, decía. Yo le recordaba que mi trabajo estable estaba pagando nuestra hipoteca, mientras que Andrés dependía de comisiones y podía quedarse sin empleo con solo un mal trimestre. No le gustaba cuando decía eso. Comenzó a insistir en verlos más seguido, rechazando otras invitaciones. Con ellos me siento más cómoda, decía. Terminamos viéndolos todas las semanas, cenas, tragos e incluso escapadas de fin de semana a una cabaña de la familia de Andrés, que en realidad era una mansión de lujo que sus padres le prestaban. Yo lo toleraba porque a ella le hacía feliz, y mantenerla contenta era importante. Los cambios en Lina fueron acumulándose. Compró ropa nueva, porque la suya ya no era lo suficientemente profesional. Se cortó el cabello en ese estilo corto y elegante que llevaban las ejecutivas de su agencia. Se inscribió en un gimnasio exclusivo. Y luego llegaron las noches fuera. Ya no eran ocasionales, sino frecuentes. 3 o 4 veces por semana, siempre con la excusa de una gran presentación o una campaña urgente. Regresaba oliendo a vino y a esa fragancia genérica que rocían en las tiendas. Empezó a ocultar su pantalla al escribir mensajes. Una noche, a las 2 de la mañana, me desperté y no estaba en la cama. La encontré en la sala enviando mensajes frenéticamente. Al preguntarle, dio un salto como si la hubiera sorprendido robando. Me asustaste, solo es trabajo, dijo. Al día siguiente, su teléfono ya tenía contraseña. Yo estaba tan inmerso en mis responsabilidades que no quise sospechar. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Ya no me preguntaba por mis proyectos, ni hablaba de sus colegas, salvo de su mentor, quien, según ella, le ayudaba a navegar la política interna. ¿Adivinan quién era ese mentor? Los encuentros con Andrés y Camila también cambiaron. Él empezó a aparecer con ropa de diseñador, y ella se volvió aún más callada, observando con una expresión que no podía descifrar. Vi toques sutiles, miradas cómplices entre Lina y Andrés, pero lo ignoré. Teníamos historia, planes, cuentas compartidas. No lo arruinaría todo por un idiota con zapatos caros, ¿verdad? Me equivoqué, y lo supe con certeza un martes por la tarde, cuando Camila decidió hacerlo estallar todo. Esa mañana estaba trabajando en los cálculos estructurales de un edificio cuando recibí un mensaje de ella: necesito hablar, pero no por teléfono. Café Riverside,
1 de la tarde. Es importante. No teníamos confianza entre nosotros. Siempre hablábamos con nuestras parejas presentes. El mensaje me dejó desconcertado. Respondí simplemente, está bien. Le dije a mi jefe que surgió algo personal y salí. Roberto, mi jefe, confía en mí y sabe que no suelo pedir favores. Llegué al café y la encontré en una mesa apartada, con gafas de sol enormes cubriéndole medio rostro, visiblemente agotada. Se quitó las gafas y vi sus ojos rojos e hinchados. Gracias por venir, murmuró. ¿Todo bien?, pregunté. Y sin rodeos me dijo, Lina y Andrés llevan acostándose juntos desde hace 4 meses. Me quedé helado. Tardé unos segundos en procesar lo que oía. Luego me deslizó una carpeta manila. Dentro había recibos de hotel, capturas de mensajes, fotos de ellos entrando y saliendo de hoteles, con fechas y horarios que coincidían con las noches que Lina decía estar trabajando. Una imagen los mostraba besándose en un estacionamiento. Otra, entrando al Marriott del centro. Pero los mensajes eran lo peor. Detalles explícitos, fantasías futuras, quejas sobre mí por ser aburrido y estar siempre ocupado. Sobre Camila, decían que era una carga sin ambición. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté, con las manos temblando. Es una larga historia, pero no importa, respondió. Me explicó que desde Navidad sospechaba. Había encontrado una tarjeta de hotel en el abrigo de Andrés. Él dijo que era de un viaje de negocios, pero el hotel estaba a 10 minutos de su casa. Y hay más, añadió. Me mostró otro grupo de documentos, reportes de gastos, extractos bancarios, registros financieros de la empresa. Andrés, director financiero, estaba usando dinero de la compañía para pagar hoteles, cenas, e incluso joyas para Lina, justificándolo como gastos de representación. Miles y miles de dólares desviados durante meses. Nadie cuestiona sus gastos, me explicó Camila. Pero yo me encargo de nuestras declaraciones de impuestos, y los números no cuadraban. Está llevando 2 registros distintos. Sentí que el mundo se me venía encima mientras observaba los documentos. 6 años de matrimonio, los planes para comprar una casa, los hijos que pensábamos tener una vez que estuviéramos más estables. Todo reducido a cenizas porque mi esposa no pudo serle fiel ni siquiera a su mejor amiga. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le pregunté finalmente, sin apartar la vista del montón de pruebas. La expresión de Camila se volvió dura, decidida. Porque tienes derecho a saberlo. Y porque estoy harta de que me vean la cara. Se han estado burlando de nosotros, Mateo. Disfrutando mientras nosotros los manteníamos y trabajábamos duro por un futuro que nunca fue real. Recordé todas esas noches. Las miradas que se prolongaban más de lo normal. Las bromas internas entre Lina y Andrés. Las veces en que él se ofrecía a ayudar a limpiar la cocina y me dejaban conversando con Camila como si nada. Ni siquiera se preocupaban por disimular, simplemente confiaban en que éramos demasiado confiados, o demasiado tontos para darnos cuenta. Hay más, dijo Camila bajando la voz. Ellos han estado preparando su huida. Andrés ha estado moviendo dinero, creando cuentas a las que yo no tengo acceso. Querían sorprendernos, dejarnos a oscuras, probablemente después de que él reciba su bono anual. La rabia me golpeó de lleno. Entendí por qué Lina había insistido tanto en que aumentara nuestra contribución a la cuenta conjunta. Me había estado preparando una trampa. Julian me pidió la semana pasada que agregara a Lina como usuaria autorizada en nuestra tarjeta corporativa, continuó Camila. Dijo que era para gastos de oficina. Fingí estar de acuerdo, pero no lo hice. Nos quedamos en silencio un momento. 2 personas completamente destrozadas por la misma traición, en el mismo momento. Era irónico, casi como si el universo nos estuviera gastando una broma cruel. ¿Qué vas a hacer tú?, le pregunté. Ya llamé a una abogada. Mañana presento la demanda de divorcio. Y además, voy a enviar pruebas anónimas del desfalco al consejo directivo de la empresa de Andrés, respondió con una voz serena, firme. Él cree que soy una esposa adorno que no entiende de finanzas. Está a punto de descubrir su error. Asentí, ya con una estrategia formándose en mi mente. Te agradezco que me hayas contado esto, Camila. En serio, gracias. Tomé la carpeta y nos despedimos con un abrazo torpe pero necesario, como si el dolor compartido nos diera derecho a esa cercanía. No volví a la oficina. Llamé diciendo que estaba enfermo y fui directo al banco. Mi cabeza iba a 1000 por hora. No era momento de escándalos ni de escenas, solo acciones frías y precisas. Primero abrí una nueva cuenta a mi nombre y redirigí allí mi salario. Después transferí la mayoría de nuestros ahorros a esa cuenta, incluyendo el dinero que habíamos guardado para la entrada de la casa. Dejé solo lo justo en la cuenta conjunta para evitar sospechas inmediatas. Lina rara vez revisaba nuestras finanzas. Ese siempre había sido mi terreno. Su error. Después, contacté a todas las compañías de tarjetas de crédito. La eliminé como usuaria autorizada en las que pude,
y en las conjuntas, reduje los límites y activé alertas por transacción. Llamé a nuestra firma de inversiones y congelé nuestra cuenta de corretaje. No iba a permitir que 6 años de esfuerzo financiaran su nueva vida con ese imbécil. Como último paso, saqué $2,000 en efectivo. Dinero de emergencia. Nunca se sabe de lo que es capaz alguien acorralado. A las 3 de la tarde ya tenía todos los frentes económicos asegurados. El siguiente paso era encontrar una buena abogada. No buscaba reconciliación, ni terapia de pareja. Quería una salida limpia, rápida y sin destrozar mis finanzas ni mi salud mental. Llamé a Sergio, un amigo de la universidad que el año pasado había pasado por un divorcio complicado. Me dio el contacto de su abogada sin hacer preguntas. Llama ya mismo, dile que te recomendé y que es urgente, me dijo. Así que lo hice. La llamé. Patricia contestó en la segunda llamada. Sin secretaria, sin rodeos. Le di la información básica: matrimonio de 6 años, sin hijos, infidelidad, riesgo financiero. Me agendó para esa misma tarde. No era lo que esperaba. Rondaba los 40 y tantos, directa, sin rodeos. Me explicó la situación sin adornos. En nuestro estado, la infidelidad no tiene gran peso legal a menos que implique uso indebido de bienes matrimoniales. Afortunadamente, teníamos las pruebas. Hoteles, regalos, cenas, todo costeado con nuestros recursos. Patricia se quedó con copias de la carpeta de Camila y elaboró una estrategia. Me advirtió que durante unos días actuara con normalidad, mientras preparaba los documentos. Salí de su oficina con $5,000 menos, sacados de mi nueva cuenta privada, y con un plan sólido. En 48 horas, los papeles estarían listos. Lina sería notificada en su trabajo, para que no pudiera escapar del golpe. Frío, tal vez, pero no más que acostarse con el esposo de tu amiga durante 4 meses. Salí de la oficina de Patricia a las 6 de la tarde y supe que no podía ir a casa. No podía ver a Lina sin que me invadieran ganas de destruirlo todo. Le escribí un mensaje: estoy con mucho trabajo, llego tarde, y conduje hacia el departamento de Sergio. Él vive en el centro, en un piso para solteros con 2 habitaciones. Llegué con un bolso de mano, me recibió sin decir mucho, me ofreció una soda y me dejó sentarme. Eso es verdadera amistad. No se necesitan palabras cuando todo se está desmoronando. Esa noche fue dura. Sergio salió para darme privacidad. Me quedé en el balcón, repasando fotos en el móvil. Lina y yo en Tailandia, en el aniversario de mis padres, armando ese mueble de IKEA que casi termina con nosotros antes que la infidelidad. 6 años de recuerdos, ahora todos contaminados. ¿Y todo por quién? Por un tipo afeminado con un corte de pelo caro. Los mensajes de Lina no paraban. ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Hay pasta en la nevera. ¿Vienes a casa? ¿Quieres ver el episodio de la serie? ¿Todo bien? Estás muy callado. Cada uno me enfurecía más. La manera en que actuaba como si todo fuera normal mientras vivía una doble vida. No respondí, que se lo imaginara. Le escribí a mi jefe, Roberto, y le pedí unos días personales. Luego apagué el móvil y abrí la soda. No fue mi momento más digno, pero a veces necesitas presionar pausa. El día siguiente lo dediqué a ordenar. Hice listas de bienes compartidos, cuentas, seguros. Cambié contraseñas de correos, redes sociales, almacenamiento en la nube. Respaldé mensajes, fotos, documentos importantes. Todo con precisión. Esa noche, al encender el teléfono, vi 28 llamadas y mensajes de Lina. Había pasado del tono casual al preocupado y finalmente al molesto. Le respondí una sola vez: estoy con mucho trabajo. Me quedo en casa de Sergio unos días para concentrarme. Vuelvo pronto. La respuesta fue instantánea. ¿Qué proyecto? ¿Por qué no me avisaste? Esto no es típico de ti. Qué ironía que dijera eso, después de demostrar que en realidad nunca me conoció. No respondí. Para el tercer día, Patricia ya tenía los documentos listos, y eran devastadores. Una exposición clínica de la infidelidad de Lina, con cada detalle que la haría imposible de negar. Fechas, lugares, gastos. Todo estaba perfectamente documentado. Camila me había entregado el paquete completo que desenmascaraba el engaño como lo que era: una traición ruinosa, desleal y muy costosa. Patricia, mi abogada, organizó que un notificante entregara los documentos del divorcio a Lina en su oficina a las 2 de la tarde. El horario era ideal, justo después del almuerzo, con la mayoría del personal presente. ¿Fue mezquino? Sin duda. ¿Valió la pena? Totalmente. Yo me encontraba en una cafetería frente al edificio, con un café entre las manos, esperando el momento. A la 1:58 de la tarde, vi entrar a la notificadora, una mujer con porte profesional y un sobremanila en mano. A las 2:24 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar incesantemente. Lina me llamaba una y otra vez. La entrega había sido efectiva. No respondí. Seguí observando. A las 2:40 de la tarde, Lina salió del edificio con el maquillaje corrido, los ojos hinchados y el teléfono pegado a la oreja. Probablemente llamaba a Andrés. Yo solo observé desde mi lugar con una sonrisa contenida y una calma extraña que me invadía. Sentía que lo peor había quedado atrás. Esa noche, Lina apareció en el departamento de Sergio. No sé cómo me encontró,
quizás llamando a varios conocidos. Sergio había salido y me había dejado el lugar para estar tranquilo. Alrededor de las 8 comenzaron los golpes insistentes en la puerta. Ya sabía que era ella antes de mirar por la mirilla. Estaba deshecha, el cabello desordenado, el maquillaje hecho un desastre, los ojos enrojecidos. Abrí la puerta, pero no permití que entrara. Me planté firme. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó, intentando forzar el paso. Yo no me moví. En mi oficina. Todos lo vieron. Me humillaste, continuó, su voz quebrada por la rabia. Mantuve la calma, lo cual solo la enfureció más. Le dije que, desde ese momento, cualquier cosa debía tratarla con mi abogada. Cambió de tono de inmediato. Empezó a llorar, suplicando, asegurando que había sido un error, que Andrés no significaba nada, que podíamos arreglarlo. Me reí en su cara. Le recordé que tenía en mi poder los mensajes donde planificaban su futuro juntos, los recibos de hotel, las fotos, todo. Fue entonces cuando su expresión cambió. Se volvió fría, su voz bajó a un susurro amenazante. Esto no ha terminado. No sabes lo que estás haciendo. Cerré la puerta sin decir una palabra más. Desde el otro lado escuché un grito ahogado antes de que sus pasos se alejaran. Esa noche dormí como nunca. Mi vida se estaba derrumbando, o al menos, la parte de ella que ya no servía. Que ardiera todo. 3 días después de que Lina recibiera los documentos, Andrés finalmente apareció. Decidió dar la cara. Yo salía del trabajo tras una jornada sorpresivamente buena, caminando hacia mi coche en el estacionamiento. Lo vi antes de que él me notara, recostado contra mi auto, con su traje caro y una actitud fingidamente casual. Revisaba su reloj como si tuviera algo importante que hacer. Me hervía la sangre. Ese era el tipo que había estado acostándose con mi esposa. El que había disfrutado de mi esfuerzo, riéndose a mis espaldas. Pensé en regresar al edificio para evitar un problema legal, pero me dije, no, era mi coche, mi lugar de trabajo, y no iba a dejarme intimidar. Cuando me acerqué, se enderezó con esa sonrisa falsa de vendedor que seguramente le cerraba tratos y le abría camas. De cerca, se veía peor, la corbata torcida, ojeras marcadas. Se notaba que la salida de Camila le estaba pasando factura. Tenemos que hablar, empezó. Esto se ha salido de control. Dejé mi maletín sobre el capó sin decir palabra. Solo lo miré, dejando que el silencio hiciera su parte. Una técnica que aprendí en negociaciones: el primero que habla, pierde. Y, como era de esperarse, él fue el primero en romper el silencio. Mira, sé que estás molesto, pero estas cosas pasan. A veces los matrimonios se enfrían, la gente se conecta con otros. Lina necesitaba a alguien que la complaciera. ¿Complacerla? La manera en que pronunció esas palabras, con condescendencia y arrogancia, fue suficiente. Mi puño respondió antes de que pudiera pensar. Un solo golpe. Lo dejé en el suelo, llevándose la mano al rostro. Lina está destrozada, musitó, bajando la voz como si estuviésemos confabulando. ¿Era necesario hacerle eso en su trabajo? Disculpa, repliqué. La próxima vez que mi esposa me engañe, ¿le mando flores? Guardó silencio unos segundos antes de abordar lo que realmente le preocupaba. Sobre los papeles del divorcio, algunas acusaciones son muy graves, sobre todo lo financiero. Ahí estaba el verdadero motivo. No era por Lina, era por los cargos de malversación incluidos en el expediente. Lo miré directo. Lo he visto todo. Los pagos, las fechas, los mensajes. ¿Tu empresa sabe que usaste su dinero para financiar tu aventura? Intentó intimidarme, dando un paso adelante. Ten cuidado con lo que dices. Acusar puede salirte caro. No me moví ni un centímetro. Haz algo, por favor. Dame una excusa, le dije. Retrocedió medio paso. A pesar de su fachada, Andrés era un cobarde. Estás cometiendo un error. Lina y yo, están acabados, lo interrumpí. ¿Y Camila? ¿Cómo está ella? Me dijeron que va por la casa. Tienes una esposa encantadora. Perdón, exesposa. Eso lo golpeó donde más le dolía. Su rostro mostró que no sabía que Camila y yo estábamos en contacto. Mejor así. ¿Qué dijiste? ¿Qué estás insinuando? ¿Prisión? Preguntó. Tomé mi maletín y abrí el coche. ¿Por qué no? Tener una aventura no es delito. Pero malversación, sí lo es, dije, y arranqué el motor. Lo dejé parado, sin saber cuán grave era su situación. La respuesta, muy grave. Esa noche, Camila vino a casa de Sergio con comida y una memoria USB llena de pruebas. Organizamos todo sobre la mesa del comedor. Sergio no estaba, por suerte. Había recibos de hotel, reportes de gastos, estados de cuenta de la tarjeta corporativa, supuestas reuniones con clientes. Todo. Camila era una aliada perfecta, meticulosa, serena, implacable. Había estudiado contabilidad y trabajado en auditoría forense antes de casarse con Andrés. Sabía exactamente qué buscar y cómo presentarlo para llamar la atención de cualquier auditor serio. Esto lleva años, dijo. No solo con Lina, ha habido otras antes. Pero ahora se confió. Comenzó a gastar más, a tomar más riesgos. Se volvió descuidado. Hoteles de lujo, cenas extravagantes,
Joyas para Lina catalogadas como regalos de empresa. Casi $200,000 de fondos de la empresa mal usados, de los cuales unos $50,000 fueron solo durante su relación con Lina. ¿Y por qué no lo denunciaste antes? Le pregunté mientras revisaba un archivo que era demoledor. No había reunido todo hasta hace poco. Y, para ser honesta, quería salir primero, protegerme antes de hacer estallar todo esto. Inteligente, muy inteligente. Ella ya había tomado medidas para protegerse, trasladó sus bienes personales, documentó cada detalle de su situación matrimonial y se preparó para enfrentar las consecuencias. Ahora estaba decidida a exponerlo todo. Pasamos horas clasificando la información, armando un informe tan claro que hasta alguien sin experiencia contable lo entendería. Los registros de llamadas mostraban comunicaciones frecuentes con Lina durante horarios que se suponía debían estar destinados a reuniones con clientes. Los datos del GPS del coche corporativo señalaban desplazamientos a hoteles, no a oficinas comerciales. Las transacciones bancarias revelaban retiros en efectivo que coincidían con los obsequios que Lina había recibido. Siempre me trató como un adorno, comentó Camila mientras organizábamos todo. La esposa bonita que iba a los eventos de la empresa y sabía sonreír. Jamás pensó que yo sabía más de fraudes financieros que él. Cerca de la medianoche, habíamos reunido toda la documentación en un archivo cifrado. Camila había creado una cuenta de correo anónima usando una VPN. El plan era simple: enviar el material al consejo directivo, al área de finanzas, a los auditores externos y a la SEC. Solo había que apretar un botón. ¿Estás segura de esto? Le pregunté mientras mi dedo flotaba sobre la tecla enviar. Una vez hecho, no hay vuelta atrás. Su rostro se endureció. Le robó a su propia empresa. Esto no es venganza, es justicia. Tenía razón. Ya no se trataba solo de una traición personal. Andrés había cometido delitos reales. Presioné enviar, y luego descorchamos unas botellas. El silencio fue breve. A la mañana siguiente, Camila recibió una llamada de una amiga que trabajaba en el mismo edificio que Andrés. El equipo de seguridad de la empresa, junto a 2 ejecutivos, había entrado sin previo aviso a su oficina. Le confiscaron el ordenador, desactivaron sus credenciales y lo escoltaron fuera del edificio con una triste caja de cartón que contenía unas plantas y un par de fotos familiares. Por la tarde ya corrían rumores sobre anomalías financieras y una investigación interna. Esa misma noche, Andrés comenzó a llamar insistentemente a Camila, dejando mensajes cada vez más desesperados en su buzón de voz. Escuchamos uno juntos, su voz sonaba tensa, al borde del colapso. Camila, por favor, no es lo que parece. Te lo puedo explicar. Llámame, por favor. Fue solo el primer impacto. Apenas habíamos empezado. Es sorprendente lo rápido que una vida entera puede derrumbarse cuando se tira del hilo correcto. ¿Y Andrés? Sin duda, lo supo. En menos de 2 días, su empresa había iniciado una auditoría completa. Al finalizar la semana, ya habían contratado contadores forenses y abogados externos. No solo querían cubrirse, estaban armando un caso sólido. Mientras tanto, mi proceso de divorcio avanzaba a una velocidad insólita, gracias a pruebas contundentes de infidelidad y el mal uso de los bienes compartidos. Patricia destrozó a Lina en la primera audiencia. Mostró una cronología detallada del romance, acompañada de recibos de hotel y mensajes de texto, y luego subrayó el impacto económico de todo eso. Su señoría, dijo Patricia dirigiéndose al juez, la esposa del señor Herrera no solo fue infiel, utilizó fondos del matrimonio para costear esa relación. El amante en cuestión, actualmente bajo investigación por desfalco, usaba dinero de la empresa para mantener el vínculo. El juez no dijo una palabra, solo tomaba notas. El joven abogado de Lina intentó argumentar que la infidelidad no tenía relevancia para dividir los bienes, pero Patricia lo detuvo en seco. El amante está siendo investigado por desviar fondos de la empresa. Esos mismos fondos financiaron esta relación. Esto afecta directamente la valoración de los bienes compartidos. Eso captó de inmediato la atención del juez, quien ordenó una auditoría financiera urgente y un calendario de divorcio acelerado. Lina no podía creer lo que pasaba. Su expresión de desconcierto decía más que 1000 palabras. Bienvenida a las consecuencias. A la salida del tribunal, Lina intentó acercarse a mí con los ojos enrojecidos, pero pasé de largo y me dirigí al despacho de Patricia para la revisión de la audiencia. La forma en que se le desmoronó el rostro al ignorarla casi compensó los 6 años desperdiciados. En las semanas siguientes, la situación de Andrés empeoró drásticamente. Camila me mantenía al tanto gracias a contactos en la empresa. La investigación interna sacó a la luz irregularidades aún más graves de las que habíamos reportado. Nuestra denuncia anónima fue solo el primer hilo en un tejido de engaños que llevaba años oculto. Una noche, en un restaurante lejos de lugares conocidos, no queríamos encontrarnos con nadie del pasado. Camila me mostró un correo de su abogada. La empresa había ampliado la investigación para incluir a todos los ejecutivos que aprobaron los gastos de Andrés. 3 vicepresidentes estaban ahora en licencia administrativa. La SEC también había iniciado una investigación formal. Está completamente hundido,
dijo ella con una leve sonrisa. Su abogado contactó al mío para negociar el divorcio. De repente, está dispuesto a darme todo con tal de cerrarlo antes de que le congelen los bienes. Una jugada inteligente por parte de Camila. Finalizar el divorcio antes de que comenzaran los cargos penales le garantizaba acceso a los bienes, que de otro modo quedarían bloqueados por años. Su abogada estaba exigiendo la casa, ambos vehículos, todas las inversiones líquidas y una pensión mensual. Andrés, desesperado, aceptaba sin cuestionar. Mientras tanto, Lina se hundía. La habían suspendido de su trabajo mientras investigaban si tenía conocimiento de las actividades de Andrés. Algunas reuniones que ella había tenido junto a él eran ahora parte del expediente de fraude. Me mandaba mensajes cada vez más angustiados. Por favor, llámame. Necesito explicarte. Todo fue un malentendido. Andrés me dijo que eran viajes de negocios legítimos. Están investigándome en la oficina. Puedo perder mi empleo. Ayúdame. Por favor. Le reenvié todo a Patricia sin responder. Cada mensaje era otra prueba de que Lina, al menos en parte, estaba implicada, aunque fuera por ignorancia o negligencia. 3 semanas después del envío del informe, la justicia finalmente actuó. Andrés fue arrestado en el apartamento temporal donde vivía desde que Camila lo echó al iniciar el proceso de divorcio. Lo detuvieron por múltiples cargos: fraude electrónico, malversación de fondos y falsificación de documentos financieros. Su cabello, siempre impecable, ahora era un desastre. Su traje de diseñador había sido reemplazado por una camisa arrugada. Así caen los que se creen intocables. Lina no fue arrestada, pero fue interrogada formalmente tanto por la empresa como por las autoridades. Patricia consiguió una copia de su declaración durante el proceso de descubrimiento. Lina negó saber nada, afirmando que siempre creyó que los viajes y cenas eran reuniones laborales reales. Tal vez mentía, tal vez simplemente era ingenua. En cualquier caso, quedó como daño colateral en la caída de Andrés. La despidieron al día siguiente. En el informe oficial, la causa fue pérdida de confianza, lo que en realidad significaba: no creemos que no supieras lo que ocurría, pero no tenemos cómo demostrarlo, así que preferimos prescindir de ti antes de que esto escale a un escándalo mayor. Sin ingresos y con los gastos legales acumulándose, Lina finalmente dejó de resistirse al proceso de divorcio. Su abogado se comunicó con Patricia, proponiendo un acuerdo que, en esencia, me otorgaba casi todo lo que yo buscaba. Me quedé con el departamento, mis cuentas de retiro, las inversiones y la mayor parte de nuestros ahorros conjuntos. Ella recibió su coche, algunos objetos personales y dinero suficiente para alquilar un apartamento pequeño. Fue más de lo que realmente merecía, pero lo que yo quería era cerrar ese capítulo cuanto antes. El día en que firmamos los documentos definitivos fue extraño. 6 años de matrimonio se esfumaron en un montón de firmas. Lina parecía una sombra de lo que había sido, pálida, delgada, con ropa que parecía recién comprada en cualquier tienda de rebajas. Intentaba encontrar mi mirada, tal vez esperando algo de compasión o siquiera un gesto de reconocimiento. No le ofrecí nada. Esa noche, Camila y yo fuimos a celebrar a un restaurante elegante del centro, uno que ninguno de los dos había frecuentado antes con nuestras exparejas. Habíamos finalizado nuestros respectivos divorcios con apenas unos días de diferencia. Salimos de esas relaciones bastante enteros, mientras que Andrés y Lina terminaron en ruinas. Por la justicia, dijo Camila alzando su copa, y por lo que venga. Durante la cena evitamos mencionar a nuestras exparejas. Hablamos sobre su plan de volver a ejercer como contadora forense, sobre mi nuevo proyecto en la empresa, y de un viaje que estaba organizando a la costa. Por primera vez en meses, sentí que hablábamos del futuro en vez de revolcarnos en el pasado. Cuando la dejé en su casa, que solía compartir con Andrés y que ahora era solo suya, hubo un momento incómodo en la puerta. Fuimos compañeros en una guerra, pero esa guerra ya había terminado. ¿Quieres pasar a tomar un café?, me preguntó. Dudé, no porque no quisiera, sino porque no sabía si estábamos listos. Si yo estaba listo. Solo café, añadió, con una sonrisa tranquila. Ambos hemos tenido suficiente drama para toda una vida. Acepté. Nos sentamos en su sofá a conversar hasta altas horas de la madrugada, y algo cambió. 2 semanas después, tuvimos nuestra primera cita formal. Por primera vez pensé que quizá toda esta catástrofe me había llevado hacia algo mejor que lo que tenía antes. Han pasado 6 meses desde que todo estalló. Varios me han preguntado qué fue de la vida de Lina y Andrés. Bueno, prepárense, agarren palomitas. Primero, Andrés. ¿Recuerdan al tipo engreído con mocasines caros que defraudaba dinero? Hoy luce un uniforme naranja en una prisión de mínima seguridad. Aceptó un acuerdo con la fiscalía, 5 años de condena, una multa considerable, y la prohibición de por vida de trabajar en finanzas. Tras una auditoría completa, su empresa descubrió que había desviado casi $400.000 en un periodo de 4 años. Su sentencia incluso apareció en un periódico económico local. Usaron su antigua foto corporativa junto a su imagen actual en prisión. El contraste era arte puro, de trajes Tom Ford a uniforme penitenciario. Una caída de estilo muy documentada. ¿Y Lina? Un desastre absoluto. Luego de ser despedida,
no logró encontrar otro trabajo en el ámbito del marketing. Resulta que estar ligada a un escándalo de malversación no es precisamente un punto a favor en el currículum. La última vez que supe de ella, trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial de las afueras. Su perfil de redes pasó de mostrar vacaciones lujosas y brunch con champán a frases motivacionales y fotos del gato de sus padres. Camila, por otro lado, está brillando. Fundó su propia firma de contabilidad forense enfocada en detectar fraudes corporativos y ya ha conseguido 3 importantes clientes. Su eslogan es contundente, porque quizá tu director financiero está financiando su aventura con tu dinero. Una mezcla de dureza e ingenio que parece funcionar muy bien. Llevamos 4 meses saliendo de manera oficial. Empezamos con calma, por razones obvias. Pero, sorprendentemente, haber sufrido juntos infidelidades se convirtió en una base sólida para construir algo auténtico. ¿Quién lo diría? La parte más divertida comenzó la semana pasada, cuando Lina me mandó un mensaje sin previo aviso. Hola, Mateo, he estado pensando. ¿Podemos vernos para tomar un café? Necesito hablar contigo. Es urgente. Reí durante un buen rato. Camila y yo nos tomamos una selfie, haciendo el signo de paz, con sonrisas exageradas. Se la mandé con un mensaje corto. Lo siento, muy ocupado disfrutando de la vida. Buena suerte con la tuya. Y ahí podría haber terminado todo, pero no. Al día siguiente, a las 8 de la noche, suena el timbre de mi casa. Miro la cámara de seguridad, es Lina, con un aspecto desmejorado, una versión genérica de lo que alguna vez fue. Camila y yo nos preparamos un café y nos acomodamos frente al portátil para ver el espectáculo en directo desde la cámara del timbre. Lina tocó una vez, luego insistió, luego golpeó con fuerza. Mateo, sé que estás ahí. Abre la maldita puerta. Camila casi escupe el café de la risa. Activé el intercomunicador. No puedo abrir ahora. Estamos celebrando nuestro aniversario de 4 meses. La expresión de Lina, digna de capturar en una captura de pantalla. En cuanto notó la cámara, estalló. ¿Estás con ella? ¿De verdad te parece gracioso estar con mi mejor amiga? Camila se acercó al intercomunicador con toda la calma del mundo. Ex mejor amiga y actual novia. Una mejora en ambos sentidos. Fue como detonar una bomba. Lina empezó a insultar a Camila de todas las formas posibles. La ironía de la situación, por supuesto, se le escapaba por completo. Amenazó con arruinarnos como, según ella, nosotros la habíamos arruinado a ella. Comenzó a patear la puerta. ¿Llamamos a la policía o seguimos con el show?, preguntó Camila, divertida. ¿Y por qué no ambas cosas?, le respondí, marcando al número de emergencias no urgentes mientras Lina seguía su espectáculo frente a todos los vecinos. 15 minutos después, llegaron 2 policías con cara de aburridos. Vimos desde la cámara cómo intentaban calmarla, mientras ella lloraba, gritando que habíamos destruido su vida. Señora, tiene que abandonar esta propiedad privada, dijo uno de ellos. Pero ellos me arruinaron la vida, gimió ella, con el maquillaje corrido. Las rupturas no son asunto de la policía, señora, añadió el otro agente. Finalmente, la escoltaron fuera del edificio, mientras gritaba como si fuera una tragedia griega. Todos los vecinos miraban desde sus puertas entreabiertas. La anciana del piso 4 me hizo un pulgar arriba la próxima vez que coincidimos en el ascensor. Eso fue mejor que cualquier serie de televisión, dijo. La guinda del pastel, Lina ahora tiene una orden de alejamiento. Está legalmente obligada a mantenerse a más de 150 metros de ambos. Hace poco, un conocido en común me comentó que Lina anda contando que Camila y yo lo planeamos todo desde el inicio. Según ella, urdimos una estrategia para que nuestros ex se acostaran entre ellos y así poder quedarnos juntos. El universo tiene un sentido del humor bastante retorcido. Andrés y Lina pensaban que estaban subiendo de nivel al comenzar su aventura. Hoy, él cuenta baldosas en su celda y ella dobla suéteres en una tienda, mientras las personas a quienes traicionaron están reconstruyendo sus vidas desde un lugar mucho mejor.